Bienvenidos a Micromundos, mi nombre es Martín Pitón y en este episodio vamos a analizar una de las semanas desde lo político más complicadas que ha tenido el gobierno, a tal punto que el propio presidente Javier Milei ha tenido que convertirse en vocero de su propio gobierno, ¿no? Atacando el aumento a los jubilados, defendiendo los fondos de la CIDE. El Congreso, diría yo, le ha dado varios golpes fuertes al presidente de la Nación, además, ¿no?, de la controversia con la nominación de Ariel Lijo para que integre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el contexto de una economía que no arranca y sigue dando malas noticias. Este es un poco el panorama que vamos a ir desarrollando a lo largo de este episodio de Micromundos, ¿no?, que se suma, ¿no?, las controversias con el expresidente Mauricio Macri, que no sabemos todavía en qué lugar va a quedar, si como aliado o como enemigo, ¿no?, de Santiago Caputo, que integra el Triángulo de Hierro, como lo ha definido el presidente de la Nación, y de los problemas que hay en las relaciones políticas y personales del presidente con la vicepresidente Victoria Villarroel, ¿no?, que, como ya ha hecho otras veces, da muestra de su independencia política y que ella no está atada a nadie. Bueno, estas son un poco las polémicas, de esto se va a tratar este episodio de Micromundos. Hemos tenido una extensa charla con el senador de La Libertad Avanza por la provincia de Formosa, Francisco Paultroni, ¿no?, que se ha diferenciado del gobierno atacando fuertemente la nominación de Ariel Lijo. Vamos a hablar de Ariel Lijo, pero también vamos a hablar sobre las controversias que hay con Santiago Caputo y con Victoria Villarroel. Todo esto en este episodio de Micromundos. Y ya saben, a todos aquellos que les guste este podcast, que siguen semana a semana, o que es la primera vez que están. Bueno, si es la primera vez que estás, llega hasta el final y después nos contás qué te parece. Si nos seguís semana a semana, muchísimas gracias por la fidelidad. A todos los que puedan y los que tengan ganas, nosotros estaríamos muy felices con sus donaciones. Yo les dejo en la descripción del episodio el link para que nos inviten un cafecito. Si tienen ganas, si pueden. Si no pueden y si no quieren, no importa. Micromundos siempre va a ser un podcast gratis que va a estar al servicio de ustedes y va a estar intentando aportar un grano de arena al debate nacional, que no es poco. Ahora vamos con las voces de la semana. ¿Es más importante obtener el cargo que el valor de que haya mujeres en la Corte Suprema de Justicia, según sus propios valores que me acaba de confirmar? ¿Qué es más importante para usted? Tiene la palabra, doctor Lijo. Yo le vuelvo a repetir lo que le dije recién. Es una evaluación que yo no debo hacer. La pregunta yo se lo contesté y no es una evaluación que me corresponde a mí. Y complicidad parece implicar un acuerdo con algo que no es lícito y la verdad que le repito, no es una pregunta que deba responder yo. ¿Va a seguir apoyando la candidatura del hijo? Sí, no se lo van a cambiar por nada del mundo. Yo por algo lo presenté, digamos, es el único, sería el primer caso de un juez que conoce el funcionamiento y toda la dinámica interna del sistema judicial. En eso nadie está en condiciones de competir con el hijo. Santiago Caputo junto a mi hermana es el Triángulo de Hierro. Estamos hablando de dos personas que son máquinas de trabajar y que resuelven una cantidad de problemas a diario. Digo, ¿qué les molesta? Digamos que el señor Santiago Caputo tiene un coeficiente intelectual varias veces por encima de la media y juega la mancha a los aviones intelectualmente respecto a los precámbricos que andan dando vuelta por la política. Si quieren hacer esto, que dejen en claro cómo lo quieren financiar, porque yo les digo, este incremento de 62 puntos del PBI de deuda, es decir, 370.000 millones de dólares, que es lo que está verdaderamente costando esta medida,
Esto se paga con pobreza, esto se paga con menos crecimiento. ¿Y sabe qué? Como la deuda son impuestos futuros, usted está destruyendo la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y las futuras generaciones. Estamos hipotecando el futuro. Se lo pido como argentina, se lo pido como cristiana. Que se mantenga en el rumbo que corresponde, apoyando las políticas de la libertad avanza del presidente Javier Milei, de los aliados del PRO, y que no se junte con operadores castrochavistas, que no facilite jamás nada que pueda ocasionar que nos quedemos sin un servicio de inteligencia que nos permita defender al presidente. El presidente Javier Milei está bajo amenaza de muerte del Estado totalitario iraní, que no se queda encerrado en su territorio, porque algo que tiene el terrorismo es que tienen células en todo el planeta, y si el ayatollah activa cualquier célula islamista, extremista, terrorista, se activan y cumplen la orden. Victoria, nosotros aprendimos a quererte, incluso los libertarios te queremos. Él es un pobrecito, es un jamoncito, diría la vicepresidenta, ¿verdad? Bueno, gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta Gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. El gobierno ha tenido una semana bastante complicada en lo político, no tanto en la economía, no significa que la economía esté bien, pero ha sido bastante complicada y después me voy a ir dedicando a desgranar esta afirmación. En las voces de la semana primero escuchábamos el cruce entre la senadora Lozada y el juez Ariel Lijo en su comparencia ante la Comisión de Acuerdos del Senado. Fuerte la diputada Carolina Lozada, y después lo escuchamos al presidente Javier Milei defendiendo la candidatura del hijo. A ver, en primer término me parece que la exposición del hijo fue bastante pobre. Yo vi bastante de su participación en la Comisión de Acuerdos, y lo primero que tengo para decir es que por momentos se parecía a un alumno de Derecho dando un final que no sabía demasiado. El hijo, independientemente de las manchas que tiene, de las denuncias que acarrea, que después les voy a abundar un poco en eso, me parece que no tiene el nivel jurídico para estar en la corte. Eso como primera medida. Cuando uno escuchaba el currículum del hijo, es verdaderamente pobre en comparación con los miembros que tenemos en la Corte. A mí me parece muy peligroso esta propuesta del presidente Milei, que mantiene su defensa con el hijo. Claro, ahora no se puede dar vuelta. Vamos a hablar mucho del hijo con el senador Francisco Paoltroni, a quien entrevistamos para hablar de este tema y de otros, pero Paoltroni, ya les adelanto algo que ha dicho: el hijo ha sido el verdugo de Formosa, ¿no? Fuertísimo, y hay otras expresiones también bastante fuertes. Parece mentira que Milei, que se ha propuesto destruir a la casta, nomine a un juez que es la casta, ¿no? Es algo bastante insólito eso y contradictorio, aunque Milei es muy contradictorio. No se puede pensar en un despegue de la Argentina con un juez como el hijo integrando la Corte Suprema de Justicia. No se puede pensar en que vamos a hacer Irlanda con un juez como el hijo integrando la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, Milei, para defender a su candidato, articula un argumento que es muy inconsistente, diciendo que es el único que conoce, ¿no?, el funcionamiento interno del Poder Judicial. Cualquier juez conoce el funcionamiento interno del Poder Judicial, cualquiera. Especialmente si hizo toda su carrera como lo hizo el hijo. Ese no es un argumento para integrar el máximo tribunal de la nación. Por ejemplo, la Asociación Civil
para la Igualdad y la Justicia, que se llama SIG, que es una asociación muy responsable, hizo, les voy a dar 2 o 3 datos sobre el hijo que relevó esta ONG. Dijo sobre el hijo: está entre los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, con un promedio de 1,6 denuncias disciplinarias por año desde que ejerce como juez. Tiene 32 denuncias en total en el Consejo de la Magistratura. También fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y sobornos. De las 89 causas de corrupción que estuvieron a su cargo, 26 continúan en periodo de instrucción. A su vez, de esas 26, 13 están en ese estado de hace 10 años o más. Háblame sobre jueces que no funcionan. Las que están hace más tiempo llevan 17, 18 y 26 años. Este es el perfil del hijo. A ver, lo demás podemos decir, bueno, se va a poder defender, va a decir, no, en realidad me absolvieron, no, fueron denuncias políticas. Ahora, lo último, ¿no? Estos retrasos injustificados en las causas, en mantener causas abiertas, en ser un tiempista del poder, bueno, eso no tiene ningún tipo de justificativo. Bueno, ese es el juez Lijo, eso es lo que nos está proponiendo Javier Milei. Parece mentira, pero es así. El señor que viene a cambiar el país, lo único que está haciendo, en definitiva, es generando más pobreza y profundizando las miserias de la Argentina. Después Milei parece no tener más operadores. Milei parece, digamos, salió a defender a todo el mundo y atacar a todo el mundo. Parece que no tiene voceros, ¿no? Adorni parece ser diría yo, un funcionario menor, y el jefe de gabinete, Guillermo Francos, parece que ha sido corrido como principal portavoz del gobierno, al menos esta semana. No sé si allí habrá pasado algo. Lo cierto es que Milei también tiene que salir a defender a Santiago Caputo, que lo define junto con la hermana Karina como el Triángulo de Hierro. Algún mal pensado podría decir es el Triángulo de las Bermudas, pero dice que Caputo juega la mancha con los aviones y Caputo genera cada vez mayores resistencias. Caputo ni siquiera es funcionario, creo que es un asesor monotributista y dicen que cada vez tienen más poder. ¿Será así? ¿Caputo es eso? ¿Es el Rasputín de este gobierno? Puede ser. Escuché una frase que me pareció muy buena, que se le atribuyen a un consejo que le dio Jaime Durán Barba al propio Caputo, con quien trabajó en algún momento, donde Durán Barba le dijo: no se puede ser operador y ser protagonista al mismo tiempo. Bueno, me parece que Caputo está metido en eso. Javier Milei después, tirando cifras que no se sabe de dónde las saca, que no se sabe su consistencia, salió a atacar a los legisladores que propinaron un golpe fuertísimo por la aprobación del aumento de las jubilaciones. Dijo Milei que esto implica un aumento de 62 puntos del PBI de la deuda, el 62% de aumento de la deuda, que equivalen a algo así como 370.000 millones de dólares, el aumento que dieron. Ahora, ¿sabés cuánto equivale aproximadamente y en promedio el aumento que dieron los diputados y senadores a los jubilados? 14.000 pesos. No sé Milei de dónde saca todos estos números, pero parece mentira que estemos discutiendo esto. Que digan de dónde lo van a financiar, bueno, tal vez haya otros lugares, tal vez se le pueda disminuir un poco menos los impuestos a aquellos que tienen grandes fortunas y pasárselas a los jubilados, por ejemplo. Lo que pasa es que acá también hay algo que me parece que hay que decir y que no se dice. Massa, entre las genialidades que hizo, fue incorporar como jubilados a personas que no tenían los aportes completos. Entonces terminó engrosando la cantidad de jubilados sin ningún tipo de fundamento económico, ¿no? Y entonces, ¿qué terminó haciendo Massa? Terminó rompiendo el principio de solidaridad que tiene el sistema jubilatorio argentino. Yo no digo que no haya que pagarle a aquellas personas que estuvieron muchos años trabajando en negro, que no les hicieron los aportes, o a las amas de casa, pero me parece que todo ese grupo de personas que no tenían los aportes completos y que el Estado quería hacerse cargo,
debió sacar el dinero de otro lado, darles, si se quiere, un subsidio, un programa de alimentación, aunque fuera equivalente a una jubilación. Pero lo que terminó pasando es que Massa terminó desfinanciando el sistema jubilatorio, que se basa, ¿no?, en trabajadores que van aportando para que los jubilados cobren de la misma manera en que los jubilados, cuando eran parte de la población económicamente activa, ellos también aportaban. Por eso es solidario. ¿Qué pasó? Massa agrandó irracionalmente y sin consistencia económica la base. Entonces, eso, que además hay cada vez hay menos gente que está aportando al sistema, por diversas razones. En algunas cuestiones tiene que ver con algo que pasa a nivel mundial, que es que cada vez nace menos gente, entonces cada vez hay menos aportantes. En otro tiene que ver con que en la Argentina cada vez hay más economía informal y por lo tanto no se aporta. Si a eso todavía le metés gente que no aportó y que va a cobrar, lo que tenés es este resultado. Así que me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta. Me parece que el presidente hace una defensa inconsistente, irracional y sin fundamentarlo. No se sabe de dónde saca los 370.000 millones de dólares que dice. Lo cierto es que los jubilados están muy mal, a pesar de lo que diga el diputado Espert, que parece que los jubilados están pasando fenómeno. Después habla la diputada Leila Lemoine, ¿no?, en una mezcla, diría yo, de exhortación con chicana, hacia la vicepresidente Victoria Villarroel, con quien hay un problema tremendo porque, la responsabilizan de las derrotas que tiene el gobierno. Y la responsabilizan, o sea, no es parte del Triángulo de Hierro, no está con Karina y con Santiago Caputo. Y el problema que tienen los hermanos Milei con Victoria Villarroel es el mismo problema que pueden tener con un legislador como Paultroni, por ejemplo, que no están a tiros de ser echados. El gordo Dan no la puede echar a Victoria Villarroel como ha hecho con exfuncionarios del gobierno. Santiago Caputo, por más que opere, Victoria Villarroel está demostrando que es lo bastante fuerte y consistente y que se banca su propia agenda. Este es el problema. Que entonces Leila Lemoine le dice a Villarroel, ¿no?, que no pacte con operadores castrochavistas. Imagino yo que ahí debe estar ubicando al senador Martín Lustó del radicalismo, que se convirtió en el presidente de la Comisión de Seguimiento, la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. No debe ser un operador castrochavista. Y que nos ilustra la diputada Lemoine que el presidente de la Nación está amenazado de muerte por el Estado Islámico de Irán. O sea, sería bueno que el gobierno explicara, yo no digo que explique exactamente cuál es el destino de los fondos que quiere, de los fondos para la CIDE, que son reservados, que el Congreso está rechazando, pero que explicara qué es lo que está pasando, que nos explicara a todos qué es lo que más o menos lo que haría la CIDE con eso, de dónde vienen las amenazas, cuándo el presidente fue amenazado, por qué razón el presidente fue amenazado, probablemente por su posicionamiento con Israel, pero sería buenísimo que alguien explicara algo y no se lo dejen en manos de la diputada Lemoine, que además está acusando directamente a la vicepresidente Victoria Villarroel de hacer un pacto con el kirchnerismo y con los chavistas. A ver, hay una cosa que no le perdonan a Villarroel, que es su independencia. Y Villarroel juega perfectamente con eso, y eso lo ves en el último tramo de las voces de la semana, cuando hay este intercambio entre el senador Mayans, el presidente de la bancada del kirchnerismo, y la propia Villarroel, hablando de jamoncito y casi ese paso de comedia, que se están riendo del presidente directamente, ¿no? Se están jodiendo con el presidente. Entonces, Karina Milei, Santiago Caputo, el Triángulo de Hierro, no le perdona a la vicepresidente que tiene su agenda y la muestra, y no tiene ningún tipo de pudor en decir, yo soy independiente, yo estoy acá por los votos, y a mí no me podés sacar.
esa es una de las cuestiones. La otra cuestión, yo creo, esto es una especulación, que le tienen bastante temor a Villarroel. ¿Por qué? Ustedes, aquellos que escuchen este podcast regularmente, me habrán escuchado decir en varias oportunidades que frente a fenómenos políticos tan disruptivos como el que estamos atravesando nosotros, que fueron anteriormente atravesados por Brasil y por los Estados Unidos, esos países tuvieron una salida política a esos experimentos. Brasil sale de Bolsonaro a través de Lula, Estados Unidos sale de Trump a través de Joe Biden. ¿Y cuál era la salida de la Argentina en el caso que a Milei le fuera mal? Y yo decía, la Argentina no tiene salida, porque la Argentina hasta ahora no tiene alternativa política para salir de Milei. Si es que Milei le pasara algo, incluso aun cuando Milei no fracasara, y si es que Milei terminara su mandato, pero ¿cuál es la alternativa de salida política? Bueno, y la alternativa de salida política no es que no había nadie. Me parece que quien se está conformando para hacer la salida política de Milei es Victoria Villarroel. Y entonces acá me parece a mí que empiezan a existir los problemas y los conflictos con ella. Y le tienen miedo porque ella puede ser la salida. Aún para aquellos, ¿no?, que abrevan en el club del helicóptero, como dice la diputada Los Penato. Entonces tenemos esta situación que es una situación bastante compleja. A esta situación bastante compleja en la que el presidente tiene que salir a hacer de vocero del gobierno, se suma toda la discusión con Mauricio Macri. Mauricio Macri es bastante responsable de la situación en que está el PRO porque lo desperfiló. Milei quiere seguir teniendo relación con Mauricio Macri. Mauricio Macri está cansado. Otra vez volvemos al Triángulo de Hierro. O sea, al igual que Villarroel, Mauricio Macri está enfrentado con el Triángulo de Hierro, está enfrentado con Santiago Caputo y con Karina Villarroel. Macri tiene una actitud dubitativa y sinuosa. Manda hacer a sus legisladores una cosa, pero después se arrepiente, no en el caso de las jubilaciones, y apoya el veto que ya anunció que va a hacer Milei con esa ley. No se sabe bien qué es lo que quiere hacer Mauricio Macri. No se sabe si Macri lo que quiere, en definitiva, son cargos, negocios, dicen los operadores tuiteros libertarios. Pero lo cierto es que Macri puso al PRO en una situación donde no se sabe si es oposición o si es oficialismo. Macri le encantaría ser oficialista, pero le encantaría copar el gobierno de Milei. En realidad Macri le gustaría ser Santiago Caputo, pero porque quisiera manejarlo a Milei. Yo no digo que Santiago Caputo lo maneje a Milei, pero le gustaría tener un peso específico importante y Macri trató en varias oportunidades de coparle el gobierno. Karina Milei y Santiago Caputo le impidieron a Macri coparle el gobierno a Milei. Pero Milei a su vez no es tonto y sabe que necesita los votos que le puede dar los legisladores del PRO. Entonces están en este tironeo, ¿no? Claro, y Macri tiene un problema, porque Macri va perdiendo cada vez más poder. Sus gobernadores tienen autonomía y lo que le queda a Macri es el territorio de la ciudad de Buenos Aires, el territorio de donde nace el PRO y de donde se hace fuerte, cuando termina de gobernar el país. Y la verdad que la gestión de Jorge Macri está complicada, y la relación de Jorge Macri con el gobierno también es complicada porque el gobierno no le da los fondos que le tiene que dar y que le deben desde la época de Alberto Fernández, con lo cual es todo verdaderamente un lío. Y ahí está esta lucha muy pero muy complicada. La economía también está complicada. Y acá, digamos, hay economistas que dicen, ¿no?, como Arriazu, Sergio Arriazu, que es un economista muy escuchado por el presidente, que dice, si devalúan, se acaba todo. Si devalúan, estalla todo por el aire. Termina Milei, termina el gobierno, es el acabose, ¿no?, dice
Arriazu, que era asesor de Martínez de Oz y estaba a favor de la tablita de Martínez de Oz y ahora está a favor de esta tablita, ¿no?, del señor Caputo. Hay otros economistas, por el contrario, que dicen exactamente lo opuesto. Dice, bueno, si no se devalúa, ¿no?, el atraso cambiario va a seguir, no va a haber dólares, no va a haber reactivación de la economía, y en el caso que hubiera reactivación de la economía sería peor porque se necesitarían dólares, con lo cual, si no se devalúa, va a estallar todo, ¿no? Entonces parece que los únicos puntos de contacto entre ambos grupos de economistas, el segundo es más numeroso que el primero, es que va a estallar todo. Ahora, si va a estallar todo, lo que todavía no sabemos es ese estallido, que me hace acordar a lo que decía el propio Milei antes de ser presidente. Ese estallido va a ser, o sea, la forma en que va a adquirir ese estallido, porque la economía sigue mal. La economía sigue profundizando su recesión. Entonces, me parece que la gente sigue resistiendo, me parece que los economistas siguen diciendo, che, todo esto funciona mientras la gente resista. Me parece que ahí coinciden ambos bandos de economistas, ¿no? Esto se sostiene siempre y cuando la gente se siga bancando el ajuste y siga teniendo esperanza y siga pensando que más allá de este momento hay un futuro mejor. En algún momento van a decir, necesitamos que ese futuro mejor se convierta en presente. Estamos comunicados con el senador Francisco Paultroni, que ha sido, yo diría, uno de los protagonistas importantes de la semana que acaba de pasar. Senador, ¿cómo le va? Soy Martín Pitón. Buenos días, Martín, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias por atenderme. La primera pregunta es cómo analizaría esta semana que acaba de pasar, donde usted estuvo en el medio de alguna polémica y el gobierno ha recibido alguna derrota en el Congreso. Bueno, son varias cosas, varios temas. Aquí tuvimos el pliego del juez Lijo, que vino el miércoles al Senado, que esto es, bueno, según todos los que han seguido las noticias de esta semana, va totalmente en contra de las propuestas de campaña y del compromiso del presidente de la Nación respecto a cómo debería ser una justicia. Lijo ha sido el verdugo de Formosa, salvándolo a Gildo Infran de la condena. Respondió preguntas sin manifestarse debidamente contra las reelecciones indefinidas, aduciendo al federalismo. Entonces estamos frente a la desaparición de la República con este juez. Deberíamos pasar a llamarnos territorio de la Argentina, pero en sí dejaríamos de ser una república porque aquí no estaría garantizado los principios de la república, ¿no? La división de poderes, la justicia independiente. Es todo lo que está mal es el juez Lijo. ¿Y por qué cree que el presidente lo nomina al hijo? Creí leer por ahí declaraciones que se le atribuyen que había sido por influencia de Santiago Caputo. Sí, absolutamente. Y yo lo digo porque es el señor Santiago Caputo que me llama a la Casa Rosada para pedirme que me calle. Ha sido un insolente y un atrevido pidiéndole a un senador de la Nación, que es representante de una provincia, pidiéndole silencio. O sea, la gravedad que tiene esto, realmente nunca pensé encontrarme en una situación así. Lo sufro mucho. ¿Por qué lo sufre tanto? Y lo sufro porque no es a lo que nosotros vinimos. No son nuestro compromiso. Venimos a ser una Argentina distinta. ¿Y cómo se lo dijo Caputo eso? ¿Se lo dijo de mala manera, de buena manera? No, de la manera que sea, es irrelevante. Sí. Es el mensaje del problema. Necesitamos que te calles. Y eso es lo grave y eso es lo que yo denuncio. Y si esta persona que me pide a mí esto está al lado del presidente y el presidente dice que es su triángulo de hierro, es mucho más preocupante aún. Y mucho más preocupante aún es cuando este señor juez Lijo va a ser juez por los próximos 20, 30 años.
mucho más grave todavía. ¿Tiene idea de cómo está, como se dice en la jerga, el poroteo en el Senado? O sea, ¿el pliego del hijo pasaría o sería derrotado? Si no era por todo lo que estamos haciendo, el hijo ya era juez hace mucho. Es el juez que toda la casta necesita. El juez de la impunidad garantizada, de que las causas van a seguir durmiendo la eterna siesta. Uh-huh. Este señor es el responsable absoluto de que hoy la Argentina esté enfrentando un juicio de 16.000 millones de dólares. En el 2007 entró la causa YPF en su juzgado. Él tenía la obligación de investigar. Hubiésemos sabido de qué manera los esquenazis se armaron de las acciones de YPF. Entonces, señores, estamos frente a un pacto de impunidad que, como yo digo, deberíamos dejar de llamarnos república. Ahora, ¿por qué razón cree usted que si el presidente viene a modificar la Argentina, como siempre dice, por qué cree que lo elige al hijo, además aduciendo razones que son, digamos, como bastante simples, como que el hijo conoce el funcionamiento de la justicia porque es juez? Bueno, yo creo que este señor Santiago Caputo lo ha persuadido al presidente, que está súper concentrado en la economía, y bueno, y está en esta línea. Uh-huh. Pero bueno, lo salgo a gritar a los cuatro vientos. Dejando de lado un poco el tema del hijo, ¿quieren echarlo a usted del bloque por esto? Desconozco. Uh-huh. Y si fuera así me gustaría saber los motivos. ¿Por qué hay tanto lío en los bloques oficialistas? ¿A qué le llama lío, Martín? Bueno, no, le llamo lío a que a veces hay un enfrentamiento, o hay desinteligencias entre lo que piensan legisladores con el propio gobierno. No es lo que pensamos. Acá es lo que dijimos que veníamos a hacer. Uh-huh. A mí me molesta mucho cuando me dicen, hay lío, hay otro. Escúchenme un poco. ¿Qué dijimos respecto a la justicia en campaña? Que veníamos por una justicia independiente, que tenían que ser jueces probos, los mejores calificados. ¿A usted le parece que el hijo cumple alguna de estas condiciones? No, para nada, no lo digo. Bueno, entonces ¿qué esperaban de este senador? No. ¿Que sea un obsecuente más? No es una crítica, sino que, creo que el gobierno tiene problemas en el Congreso. No solamente el problema con este senador van a tener todos los que digan una cosa y hagan otra. No, por supuesto, pero yo lo digo dejando un poco en particular el caso Lijo, sino lo que pasó con la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, lo que pasó con los jubilados. Eso no depende de mí. No digo que dependa de usted. Por eso yo siempre voy a votar absolutamente de la manera que el pueblo nos dio el mandato popular. ¿Está? Y usted va a encontrar una coherencia de punta a punta y yo voy a sostener la palabra y el compromiso de punta a punta. Uh-huh. Ahora, venga quien venga y se me corra de las ideas, me voy a oponer. Lijo es un caso concreto. No, eso lo comprendo. Simplemente quería analizar un poco, abrir la lente y ver a ver si usted me podía contar un poco más acerca del panorama que se está viendo. Es que no formo parte yo de todo eso. Uh-huh. Yo sin duda soy un distinto. Uh-huh. Entonces tampoco me contaron cuando se habían puesto todos de acuerdo para subirse el sueldo. Claro. Entonces a mí me hacen la cama. ¿Ahí es responsabilidad o hace la vista gorda la vicepresidente? Es que eso surge del labor parlamentario y están los presidentes de los bloques. La presidenta del Senado no está en esa negociación. Uh-huh. Pero ahí sí estaba nuestro senador, nuestro presidente de bloque. Entonces se dice una cosa y se hace otra. Se tira la piedra y se esconde la mano. Estamos mal. Y es un poco fuerte para la gente que la está pasando tan mal con el ajuste, ¿no? ¿Y a usted qué le parece? Y mucho más aún para el gobierno que vino a combatir con la casta. A terminar con el sistema de la casta. ¿Y a usted le parece que en ese aspecto el gobierno está cumpliendo a medias? Que a veces
lucha contra la casta. En el caso de la justicia está fertilizando la casta. Está regando y fertilizando. Uh-huh. ¿Qué piensa de la vicepresidente y la relación con el presidente? La verdad que creo que nos unen las ideas. Después puede uno tener matices. ¿No es cierto? Decir, mira, yo creo que es 3/4, no, para mí es medio, pero sí. No podés discutir si es coca o es agua. Todos tenemos que estar de acuerdo que es agua. Claro. ¿Listo? Ahora, me parece que se hace mucho más show de lo que realmente es, ¿no es cierto? Ahora la vicepresidente está en esta misma línea. El hijo es inadmisible, insostenible, claro. Indefendible, Martín. Sí, claro. Sí, creo que eso somos muchos los que coincidimos con eso y somos muchos también los que no entendemos algo parecido a lo que usted decía. Digo, podemos estar de acuerdo o no con el gobierno, pero hay cosas que son incomprensibles como esta. Incomprensible porque atrás de todo eso está la Argentina oscura. La Argentina que nosotros venimos a cambiar. Terminar el sistema de la casta. Ahí está todo lo que no se entiende. A ver, siguiendo con la línea de la discusión sobre la justicia, se está hablando de la posibilidad de un aumento de miembros en la Corte, que dicen que una vez que se termine de discutir los pliegos de García Mansilla y del hijo, empezaría esa discusión. ¿Usted qué piensa sobre la ampliación del número de jueces de la Corte? Es que no puede ser que cada vez que llegue un gobierno distinto se quiera armar la justicia a su medida. Punto. Un poco lo que está diciendo indirectamente es que este gobierno estaría buscando impunidad. Absolutamente. O sea, y tendría que inferir que Santiago Caputo es el que busca impunidad. Absolutamente. El único responsable hasta el momento. El presidente tiene la posibilidad de retirar el pliego y de mandar gente proba, honesta, impecable, intachable, incuestionable. ¿Usted ubicaría en ese lugar a García Mansilla, por ejemplo? García Mansilla tiene algunos temitas, pero serían totalmente menores a la par de lo del hijo. No, me refiero a que lo ubicaría como una persona proba y decente para ocupar un lugar en la Corte. Totalmente. Puedo tener algún matiz en algún punto menor, digamos, uh-huh. pero no sé. Si con el hijo no estoy de acuerdo en 0, con García Mansilla puedo estar de acuerdo en el 90%. Claro. ¿Cómo cree que va a evolucionar la relación de Victoria Villarroel con el presidente? Y depende de los hijos que vengan en el futuro. Pero me da la impresión que no es solamente el hijo lo que los separa a ellos dos, ¿no? Pero el hijo es una expresión de todo lo que está mal. ¿Se entiende? Uh-huh. El hijo es cruzar un límite, es ir en contra del mandato popular, es hacer todo lo contrario de lo que dijimos que veníamos a hacer. No, eso se entiende perfectamente. Bueno, entonces cuanto más cosas vos me mandé a mí de lo que no tiene nada que ver con lo que veníamos a hacer, más vamos a chocar. Ahora, el hijo es, además de ser lo más importante, imagino para usted que es lo que no vinieron a hacer, ¿hay otras cosas que el gobierno envía al Congreso que no tienen nada que ver con lo que ustedes vinieron a hacer? La CIDE. Uh-huh. ¿La CIDE está también atrás, Santiago Caputo? Totalmente. Parece más el gobierno de Caputo que de Milei, entonces. Hasta acá, con estas dos cuestiones, parece más kirchnerismo reforzado. Y eso, digamos, ¿por qué Caputo quiere tanta plata para la CIDE? Y debe ser para hacer todo lo que está mal. ¿Por qué fondo reservado para el narcotráfico? ¿Por qué no le da fondo a prefectura, a gendarmería, policía federal? ¿Por qué fondo reservado? Resulta que no hay plata para los jubilados y hay plata para la CIDE de Caputo. ¿Con qué cara yo le miro a un jubilado en Formosa? Porque, por ejemplo, la diputada Lemoine ha dicho que el presidente está amenazado de muerte y le ha pedido a la vicepresidente que se mantenga en la línea.
Todos estamos amenazados de muerte. ¿Por quién? Y en las redes, eso creo que son comentarios, show mediático, populismo. Senador, usted representa tal vez una de las provincias, y se lo digo esto con mucho respeto, más pobres de la Argentina, como es Formosa. Empobrecida sería la palabra. O empobrecida, es buena la corrección. ¿Cómo es vivir hoy en Formosa y cómo ha pegado el ajuste? Formosa venía mal con su gobernador eterno, y cómo ha pegado el ajuste del gobierno en Formosa. Formosa es una de las provincias que más sufre porque no tiene sector privado. 0 sector privado. Entonces, naturalmente es una de las provincias que más sufre porque el Estado se tiene que arreglar solo con la coparticipación y obviamente no alcanza para todos porque han llevado este sistema durante tantos años que todos dependan del Estado. Sí. Entonces estamos mal. No quiero dejar de preguntarle, como un último tema, la cuestión de las jubilaciones, que el presidente ha dicho que va a vetar. ¿Cuál es su postura? Es lo que dije anteriormente. Entendemos que el déficit tiene que ser la regla, que no hay plata, pero yo ya voté en contra del aumento de las jubilaciones. Uh-huh. Pero con el mismo criterio voy a votar en contra de la CIDE. Y con el mismo criterio, yo le voy a pedir al presidente que él predique con el ejemplo y le ponga a toda la administración pública, al Ejecutivo, un tope de 10 salarios mínimos. Y que exhiban los recibos de sueldo de los funcionarios. Entonces ahí realmente la gente va a seguir creyendo, confiando y va a seguir sosteniendo este esfuerzo tremendo que estamos haciendo todos los argentinos. Pero ajustar la casta de verdad. Y lo mismo que haga el Poder Judicial y lo mismo que haga el Poder Legislativo, porque acá todo hacen pantomima. Debería haber un acuerdo entre los poderes. Obviamente desde el Legislativo yo no creo que se los voten, pero que queden expuestos. Pero que el Poder Ejecutivo también dé el ejemplo. Saque un decreto, uh-huh. Porque hoy se reniega contra los senadores, y yo también reniego. Pero hoy se puede predicar desde el Ejecutivo con el ejemplo. Senador Paultroni, muchísimas gracias por esta charla. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Estamos llegando al final de Micromundos. Muchísimas gracias a los que llegaron y tuvieron el aguante de llegar hasta acá. Recomendación. ¿Qué fue lo que vi esta semana? Vi varias cosas, pero terminé de ver la 3ª temporada del Encargado, que la pueden encontrar en Disney. Les voy a dejar el tráiler en la descripción del episodio. Ustedes ya saben, protagonizada por Guillermo Francella, que hace de encargado de un coqueto edificio en el barrio de Belgrano. Hay muchas apariciones, muchos invitados. A mí me gusta. Vi críticas que defenestraron esta 3ª temporada del Encargado. Yo no estoy de acuerdo. Hay muchos que dicen no mantienen el nivel y otros mezclan la cuestión política con la figura de Francella y con el planteo o con el eje principal que tiene esta 3ª temporada del Encargado. Yo no les voy a contar mucho más, no me voy a meter en todo ese tema. A mí me sigue pareciendo una buena serie. Me encanta que dure 30 minutos. Creo que vale la pena. Si no la viste, arrancá desde el primer capítulo, que creo que no te vas a arrepentir. Me parece que más o menos el nivel se mantiene. Alguno puede decir, bueno, pero bajó un poquito, pero hay un metamensaje allí. Yo no estoy tan de acuerdo, y si lo hubiera tampoco me importa. Me parece que el Encargado cumple con su objetivo, ¿no? Que es aportar una mirada completamente cínica y una comedia oscura, con un personaje oscuro como es el que interpreta Guillermo Francella. Yo personalmente se las recomiendo. Voy a dejar de lado
las supuestas interpretaciones y juegos políticos que hacen muchos críticos. De hecho, yo no soy crítico, soy alguien que le gusta ver cine y series y nada más que eso. Gracias, nos reencontramos la semana que viene. Mi nombre es Martín Pitón y espero que hayan disfrutado de este episodio de Micromundos.